Hey, ¿quieres saber cómo entrenar los dorsales? ¿Quieres saber cómo tener una espalda en V? ¿Cómo activar bien los dorsales porque sientes más los brazos que otra cosa? Pues entonces no te puedes perder este vídeo, porque te voy a dar toda la información necesaria para que elijas los mejores ejercicios para el dorsal. No te voy a decir yo cuáles son los mejores, te voy a enseñar unos cuantos que a mí me gustan mucho, pero tú los vas a elegir. Así que no te pierdas este vídeo porque tiene mucha chicha. Antes de empezar a hablar del dorsal ancho y los ejercicios, tenemos que entender que con cualquier ejercicio que veamos a continuación no se va a involucrar única y exclusivamente el dorsal ancho, porque el dorsal ancho es un músculo más de nuestra espalda. Entonces hay gente que dice, hoy entreno dorsal, cuando en realidad lo que quiere decir es que entrena espalda. Y dentro de ese entrenamiento de espalda pues va a trabajar el dorsal ancho, pero es que tenemos muchos otros grupos musculares. De hecho, en la mayoría de movimientos, por no decir en todos los movimientos que haces para trabajar el dorsal ancho, se van a involucrar otros músculos, como por ejemplo puede ser el redondo mayor y menor. Después tenemos el trapecio, que es un músculo muy grande que ocupa gran parte de la espalda, que en varios ejercicios que veremos también se va a involucrar en una medida bastante alta. Por lo tanto, decir que vamos a entrenar únicamente el dorsal es erróneo, porque aunque nosotros hagamos un ejercicio de una aislación brutal, hay otros grupos musculares que también se van a involucrar. Tenemos todos los músculos que están por la zona de la escápula, que cuando vayamos a hacer movimientos como pueden ser de retracción o lo que sea, se van a involucrar también, aunque también esté el dorsal ancho. Por lo tanto, esto quiero que quede claro. Y una vez queda esto claro, vamos a empezar a ver la anatomía básica del dorsal, saber de dónde a dónde va, cuáles son las funciones principales, y con esto ya tendremos gran parte del trabajo porque sabremos qué ejercicios van a involucrar el dorsal ancho. Pero después ahondaremos un poco más, veremos las diferentes partes del dorsal, si se puede estimular la parte alta, la parte media, la parte baja del dorsal, qué tipo de ejercicios pueden ser interesantes y muchas más cosas. Así que, sabiendo esto, vamos a darle caña. El origen del dorsal ancho es muy amplio. Como podéis ver en la siguiente imagen, que esto sería el dorsal ancho, va desde la columna torácica, lumbar, vía las costillas, sacro, pelvis y se inserta en la cara frontal del húmero. Esto es lo que sería el dorsal ancho. Las funciones principales son dos, las más importantes, que son la extensión del hombro, que es cuando bajamos el hombro desde arriba hasta abajo, como veis en el vídeo, y la aducción del hombro, que sería, si tenemos los brazos extendidos hacia los lados, bajarlos cerca del cuerpo, como veis aquí. Luego tiene otras funciones secundarias, como es la rotación interna del hombro, como es la extensión horizontal, pero no le vamos a dar tanta importancia porque estos dos movimientos, la extensión y la aducción, son claves para trabajar el dorsal ancho. En las dos funciones principales que hemos comentado, que serían la extensión del hombro y la aducción, participan otros tantos grupos musculares. Por lo tanto, es interesante ver en qué grados de extensión y aducción el dorsal ancho es más fuerte. Porque si metemos resistencia, mayor resistencia en estos grados, vamos a involucrar más el dorsal ancho. Bueno, para hacernos una idea, cuando hacemos la extensión del hombro, entre los 30 y 100 grados es donde el dorsal ancho es más fuerte, que es donde vemos los grados que vemos a continuación en el vídeo. Y cuando hacemos la aducción del hombro, sería entre los 0 y los 120 grados. Por lo tanto, escoger ejercicios donde se trabaje principalmente esta parte del ROM o donde la resistencia sea mayor en esta parte del ROM nos va a asegurar un mayor trabajo del dorsal ancho. ¿Esto quiere decir que tenemos que limitar el movimiento a esta parte del rango de recorrido? No, por supuesto que no. De hecho, aunque veamos que entre 30 y 100 grados de flexión de hombro es donde más se puede llegar a involucrar el dorsal ancho, lo que siempre recomendamos es trabajar en un ROM completo, hacer una flexión y una extensión completa del hombro cuando hacemos estos movimientos, pero para tener en cuenta que en estos grados es donde más fuerte puede ser el dorsal ancho. Teniendo esto en cuenta y sabiendo que haya gente que le cuesta mucho activar el dorsal antes de hacer ejercicios pesados o cuando hacen remos o cuando hacen jalones, no siente muy bien el dorsal, siempre suele recomendar hacer algunos ejercicios que te ayuden a activar. Uno de los ejercicios que más me gusta para esto es una aducción desde polea alta. Como vemos a continuación en el siguiente vídeo, ya el punto de partida es favorable para el dorsal ancho porque, como vemos, está cerca de esos 120 grados de abducción donde veíamos, y de ahí realizar la aducción directamente. Si a este movimiento de aducción le acompañamos una ligera inclinación del tronco, vamos a sentir el dorsal a fuego. Entonces, realizar este ejercicio previo a otros ejercicios que sean mucho más demandantes puede ser interesante porque ya vamos a activar el dorsal ancho. En cuanto a la extensión del hombro, veíamos que entre los 100 y 30 grados funciona bastante bien. Cuando hacemos remos, tanto en polea
polea baja, con peso libre o lo que sea, normalmente no solemos llevar el brazo a mucho más de 100-110 grados de flexión de hombro, o sea, no hacemos una flexión de hombro completa hasta arriba. Entonces aquí puede ser muy interesante realizar un remo en polea baja como ejercicio de preactivación también, o para terminar sintiendo el dorsal a fuego. De hecho, como vemos en la siguiente imagen, partimos, llevamos a extensión, buscamos un poco más de extensión para trabajar el dorsal un poco más en estiramiento, y de ahí, cuando realizamos la flexión del hombro, intentamos llevar el codo hacia nosotros, lo más cerca del cuerpo posible, y hacemos una pequeña flexión lateral con el tronco, como veíamos. Ya os digo que vais a notar el dorsal muchísimo, y este puede ser otro de los ejercicios de preactivación, así que probadlo y a ver qué os parece. Aparte de que estos dos ejercicios se pueden utilizar como preactivación tranquilamente, y de hecho recomiendo dentro del trabajo principal para el dorsal ancho, porque vamos a hacer un trabajo directo de este grupo muscular. Uno de los ejercicios estrella, por no decir el ejercicio estrella, sería el jalón al pecho con agarre prono, y básicamente porque en el jalón al pecho estamos haciendo las funciones principales del dorsal ancho, la extensión y la aducción. Tenemos que utilizar un agarre cómodo y preferiblemente vamos a utilizar un agarre prono. Aquí, si abrimos un pelín las manos, vamos a realizar un poco más de aducción del hombro después en el movimiento, y este es un ejercicio clave porque nos va a ayudar a progresar a largo plazo, porque le podemos meter un rango de recorrido completo, porque vamos a trabajar las funciones principales del dorsal ancho, porque se van a trabajar las zonas del rango de recorrido que más fuerte es el dorsal ancho, aparte de fuera de estos puntos también se van a trabajar. Por lo tanto, el jalón al pecho para mí es uno de los mejores ejercicios para tarjetear el dorsal ancho. Hice un vídeo de remos, que os lo dejo por aquí, donde ya os expliqué que los remos son una de las mejores opciones para trabajar la espalda en conjunto, porque se enfatiza esta extensión del hombro, esta retracción fuerte de las escápulas, donde vamos a trabajar casi toda la musculatura de la espalda. Y a la hora de elegir los remos, uno de los remos que me gustan muchos es el remo a una mano con mancuernas, porque estamos enfatizando esta extensión del hombro y llevando la mancuerna hacia la cadera, apretando muy bien en esta extensión, vamos a poder sentir muy bien el trabajo del dorsal ancho. Vamos a comentar varios puntos que son interesantes a la hora de trabajar todos estos ejercicios que hemos comentado. El primero de todos es un rango de recorrido completo, va a ser principal. Sí que es verdad que después podríamos enfatizar estos rangos de recorrido que comentábamos, donde el dorsal ancho puede llegar a ser más fuerte. Luego, el segundo punto, trabajar el dorsal en el estiramiento también puede llegar a ser interesante. Por eso, en algunos ejercicios, como por ejemplo en remos y así, se suele enfatizar tanto ese estiramiento y sentir el dorsal ancho cuando se está realizando. Después, al final de la fase concéntrica, puede llegar a ser muy interesante apretar en isométrico, incluso tocarnos con la mano contraria si estamos haciendo un trabajo unilateral, o que una persona nos esté tocando para sentir muy bien la contracción y cómo estamos trabajando el dorsal ancho. Ahora vamos al siguiente punto. ¿Qué ejercicios pueden ser interesantes para trabajar la zona alta del dorsal o para trabajar la zona media y baja del dorsal? Bueno, antes de nada es importante deciros que no hay estudios suficientes como para decir de una forma contundente que con unos ejercicios se trabaje mejor más una parte o la otra. Pero basándonos en la propia arquitectura muscular podemos deducir, podemos hipotetizar que algunos ejercicios puedan ser mejores para una parte del dorsal que para otra. Para la zona media-baja puede ser interesante meter ejercicios puros de aducción. Dentro de estos ejercicios de aducción podríamos meter los ejercicios como el de la aducción en polea alta, que os comentaba que sería interesante para meter como ejercicio de activación o incluso como trabajo principal, y todos aquellos otros ejercicios donde se prime la aducción. Después, en ejercicios de jalones con agarre un poco más abierto, también trabajaríamos más este movimiento de aducción. Luego, por otro lado, si queremos enfatizar el trabajo de la zona alta del dorsal ancho, sería interesante meter ejercicios de extensión de hombro, de extensión pura. Entonces, en todos aquellos ejercicios donde se prime la extensión, como puede ser en los remos, estaríamos trabajando o enfatizando un poco más el trabajo de la zona alta del dorsal ancho. Aquí también veríamos ejercicios como el pullover desde polea alta, ya sea bilateral con las dos manos o unilateral, y demás ejercicios de extensión. Pero como os digo, esto es una hipótesis y se puede favorecer o puede que se favorezca más una zona respecto a la otra, pero al final, tanto en ejercicios como de extensión de hombro como de aducción, se va a trabajar todo al completo el dorsal ancho. Y si metemos ejercicios como los jalones, como las dominadas, donde se hacen aducciones y al mismo tiempo extensiones de hombro, nos vamos a asegurar de trabajar al completo el dorsal ancho. Entonces, equipo, este sería como un vídeo introductorio para después ir viendo de forma específica diferentes ejercicios.
ejercicios. Espero que con esto más o menos os hayáis ubicado, sepáis elegir bien los ejercicios, sepáis hacer una buena activación y bueno, este tipo de cosas. Así que nada más que deciros, ya sabéis que se agradece muchísimo una manita arriba, que os suscribáis al canal y que dejéis unos cuantos comentarios que los intentaré ver todo. Y como siempre decimos, no brain, no gain. 1, 2, 3.